Ante todo, buenos días. Quiero darle las gracias a Luis Cabareda por la invitación a este foro Líderes de la Calidad 2025, y a Voz Empresarial, por supuesto, y a todos quienes patrocinan este evento que Luis organiza año a año para darles información muy valiosa a toda la audiencia. Bueno, eh, quiero darle también un saludo cordial a todas las personas que se conectan. Siempre valoro muchísimo a aquellas personas que buscan información de valor para formarse y para contribuir un poco más a este tema de la calidad, sumamente importante. Bueno, esta vez no le voy a hablar de sistemas de gestión de la calidad, voy a hablarle del sistema de gestión ambiental, hablarle de una norma particular que es la ISO 14001 y cómo contribuye a la sostenibilidad ambiental. Bueno, para hablarles un poco de mí, yo soy biólogo marino, tengo una maestría en ingeniería sanitaria, mención calidad de agua, un doctorado en ciencias, mención de la ecología. Soy consultor, auditor y formador en sistemas de gestión de múltiples normas, diplomados en desarrollo sostenible, responsabilidad social, sistemas de gestión ambiental, investigador de la Universidad Central de Venezuela, aquí en Venezuela, asesor de autoridades nacionales en ambiente, pesca y acuicultura, también en Venezuela, y consultor de agencias internacionales como la FAO, PNUD o NUDI, y actualmente director ejecutivo de CSP Lo Hace Posible. Ahí tienen algunos de mis contactos. Para entrar un poco en contenido, bueno, esta vez le voy a estar hablando sobre algunas reflexiones sobre cómo la implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 puede contribuir a la sostenibilidad. Algunas de las partes de esta presentación, bueno, hablarles un poco de ese contexto global, un poco alertarlos o alarmarlos sobre los problemas ambientales que enfrenta el mundo en su totalidad, estos impactos o estos daños que la humanidad ha venido haciéndole a la naturaleza impactan sobre las empresas, cuáles son sus riesgos y oportunidades. Y bueno, entrando en materia un poco, hablo sobre algunas generalidades sobre la ISO 14001. No pretendo hablarles muchísimo de la ISO 14001 porque se me iría todo el tiempo. Soy un apasionado de esta norma. Hablarle un poco de cómo la implementación de esta norma contribuye a la sostenibilidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Hablarles sobre los indicadores clave de gestión ambiental, pasos para implementar un sistema de gestión y unas consideraciones finales. Espero que disfruten esta presentación, la he preparado con mucho cariño. Bueno, lo primero, hablarles un poco de la sostenibilidad. La sostenibilidad se habla de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos y el bienestar de las generaciones futuras. Es un gran compromiso que tenemos la humanidad de administrar los recursos, de resguardar, de conservar la naturaleza para que las generaciones futuras puedan disfrutarlas tal como nosotros las disfrutamos ahora. Fíjense que hace unos años, en 2015, se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un desafío para lograr la sostenibilidad, para alcanzar esta administración de recursos sostenibles. Se establecen 17 objetivos, no se los voy a leer todos, pero algunos de ellos: fin de la pobreza, hambre cero, muchos relacionados con el tema industrial. Tiene que ver con educación de calidad, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles. Y por ejemplo, un tema muy en boga, que es acción por el clima, dado que el cambio climático impacta muchísimo sobre la vida humana, sobre la forma en que nosotros vemos. Fíjense que hace algunos años nosotros fácilmente podíamos predecir las épocas de lluvia, las épocas de sequía, y cada año son variantes, tanto en intensidad como en la frecuencia de estos eventos climáticos. Y eso tiene que ver por esos cambios que hemos ido realizando. Un aspecto muy importante de la sostenibilidad son sus tres pilares. La sostenibilidad no es solo ambiental, incorpora lo social y lo económico. Entonces es alcanzar el equilibrio entre estos tres pilares. Si nosotros favorecemos a las comunidades, a los trabajadores, a todos los actores clave, generamos ingresos, generamos riqueza, pero también cuidamos el ambiente, estamos hablando de sostenibilidad. Eso es algo muy importante. ¿Por qué surgen estos temas? Bueno, básicamente por los problemas ambientales que nosotros estamos enfrentando. Inicio con la pérdida de biodiversidad, que no es más que esa pérdida de especies. Cada vez hay un número mayor de especies en peligro de extinción, y esto tiene que ver por muchas causas.
muchas causas que están relacionadas a nuestro accionar. Por ejemplo, el tráfico de especies, la venta ilegal de especies, la destrucción de hábitat, especies exóticas invasoras, que es un tema con el cual vengo trabajando los últimos años. Y bueno, son factores y bueno, contaminación. Muchos de estos factores que les estoy hablando aquí están íntimamente relacionados porque al final generan daños en el ecosistema y a sus componentes. Un tema muy importante es el cambio climático. Ya le hice un abreboca anteriormente sobre algunos de estos efectos, pero la variable más importante o las variables más importantes tienen que ver con el cambio de la temperatura, un aumento gradual de la temperatura, un desajuste en en este equilibrio o esta dinámica que tiene el planeta Tierra, que incide sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, generalmente el invierno, el verano, el otoño, las estaciones tienen una fecha de inicio y estas se han ido desplazando y van variando en intensidad. Por ejemplo, fenómenos como huracanes, ciclones, este tipo de fenómenos van cambiando también en intensidad. Entonces puede ser que años ocurran mucho más o años que sean mucho más intensos generando desastres naturales. Por ejemplo, el deshielo es otra de las consecuencias que tiene el cambio climático, el aumento del nivel del mar, y esto incide muchísimo sobre nosotros. Y, por ejemplo, si cuando lo vemos a nivel local, costos más elevados en mantener una temperatura agradable en nuestras oficinas. Otro tema muy importante que tiene que ver con lo ambiental es la escasez de recursos. Un sistema voraz en el que queremos tener la última tecnología, donde los productos se generan con una configuración para que en un año los estemos descartando y estemos buscando una tecnología diferente, un poco más avanzada, pero que cumple las mismas funciones, genera escasez de recursos. Fíjense que toda la tecnología que nosotros utilizamos utilizan tierras raras, utilizan metales pesados, utilizan elementos, esos elementos de la tabla periódica que vimos en la química, que son muy escasos, que son muy difíciles de obtener. Entonces, para obtener un gramo o pocas cantidades de estos elementos, hay que destrozar enormes cantidades de hábitat. Y bueno, uno de los aspectos más importantes es la contaminación. Contaminamos el aire, contaminamos el agua, contaminamos los suelos, por ejemplo, las prácticas agrícolas, en el que usamos cada vez más químicos para controlar pestes, para hacer más productivas las plantas. Eso genera una degeneración del suelo, eso genera disponibilidad de químicos en el suelo que cada vez que llueve son arrastrados a los cuerpos de agua y se genera un desastre, se genera un ciclo que es lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, estos problemas tienen múltiples problemas o consecuencias. No solo hablamos de ambientales, pero esto tiene que ver mucho también con los aspectos sociales, porque el ambiente no es solo los animales, las plantas, el paisaje, tiene que ver también con esa estructura de la población humana. Y nosotros somos modeladores. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de cambiar enormemente y es por eso que tiene estas consecuencias ambientales nuestro accionar. Entonces, por ejemplo, hablamos de fenómenos naturales como ciclones, tormentas, entre otros, y generan desastres a la infraestructura. Vemos año a año cómo se tiene que invertir para recuperar infraestructura en diferentes ciudades en el mundo. Y esto sin contar con las pérdidas humanas y pérdidas de esa estabilidad social que hay. Bueno, uno de los temas más importantes es que genera pobreza, genera migración, y eso es muy importante. Cada vez se están condenando sitios porque son inundados, porque hay erupciones volcánicas, porque hay una gran cantidad de desastres que hacen que estos territorios no puedan ser habitados. Y eso hace que hayan grandes migraciones a otras ciudades, generando problemas ambientales también. Bueno, el tema de la escasez de recursos, ya lo hablamos anteriormente, entonces cada vez hay menos peces, tenemos el problema de los plásticos, los microplásticos, cada vez se dice que el mar, se espera que en el 2050 haya mayor cantidad de plástico que peces, y eso es un gran problema porque eso tiene que ver con la seguridad alimentaria. Bueno, mortalidad de organismos, mortalidad de peces, extinción de especies. Bueno, y al final muchas de estas cosas repercuten en la salud. Y no es casualidad que cada vez haya más índices de enfermedades crónicas, enfermedades que inciden sobre la disminución de la población humana. Ya llevándolo a nivel empresarial, podemos hablar de riesgos y oportunidades.
Si nosotros reconocemos esto y lo vinculamos, porque lo que nos cuesta mucho es vincular estos problemas ambientales que nosotros lo vivimos. Por ejemplo, nosotros salimos muy temprano a nuestros trabajos y sentimos el smog. O, por ejemplo, vemos que hay escasez de algunos recursos, o el agua no sale con la misma calidad que nosotros esperamos, o hay malos olores, mayor cantidad de basura, entre otras cosas que generalmente vemos. Pero ¿cómo lo vinculamos con la empresa? O sea, ¿cómo nos extraemos de solo estar sentados frente a la computadora, generando reportes, informes, haciendo inspecciones, dependiendo del trabajo que cada uno de nosotros tengamos, y lo vinculemos con el ambiente? Y eso es uno de los aspectos muy importantes que nos permite realizar la norma ISO 14001. Entonces, bueno, viéndolo ya a nivel empresarial, eso tiene riesgos regulatorios y legales porque nosotros podemos incurrir en generar daños al ambiente y generar multas, generar bueno, incumplimiento de aspectos legales. Afectación de los procesos productivos, porque bueno, ahora se requiere más agua, mayor calidad, mayor cantidad de recursos. Nos toca implementar para ser más productivos y lograr la calidad que requerimos, utilizar más químicos y eso tiene impactos también sobre el ambiente. Cada vez existen poblaciones más conscientes, más sensibles con el ambiente, y eso tiene una presión muy importante sobre los consumidores y los inversionistas. Y eso pudiéramos verlo también como una oportunidad porque nos permite alcanzar la mejora, pero también la insatisfacción de nuestros clientes. Y por supuesto, aumentos de costos operativos. Existen muchísimos otros más, pero bueno, trato de buscarle algunos elementos que vinculen el accionar nuestro en las empresas con el ambiente. Bueno, oportunidades, innovación, ser eficiente y ser mucho más competitivo en estos mercados. Cuando nosotros generamos etiquetas verdes, cuando nosotros mejoramos nuestra responsabilidad con el ambiente, generamos una confianza en en la población, en nuestros clientes, en nuestros stakeholders, y eso hace que seamos más llamativos, que seamos más competitivos. Cada vez hay mucho más conciencia en estos temas. Bueno, ya entrando en materia, en la norma ISO 14001, fíjense que es una norma de la Organización Internacional de Estandarización. Su última versión fue en el 2015 y esperamos, ya estamos a punto de recibir una nueva versión de esta norma con aspectos relacionados al cambio climático, que no solo va a entrar o es un aspecto que se va a considerar en las normas ambientales, sino en el resto de las normas de calidad, las normas de seguridad, entre otras. Básicamente, al igual que todos los sistemas de gestión, se basan en el ciclo de Deming, el ciclo PHBA, donde planificamos, ejecutamos esa planificación, verificamos el cumplimiento de lo que planificamos y mejoramos, actuamos. Básicamente, eso es una de las filosofías fundamentales de estas normas. El objetivo es proporcionar un marco sistemático para proteger el ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Entonces tenemos que ver con generar ingresos, porque tenemos dependientes, tenemos trabajadores, tenemos accionistas, tenemos un cliente que espera un producto o un servicio de calidad, pero lo integramos con la protección del ambiente. Y esto es sumamente importante. Eh, bueno, igual que todas las normas del sistema de gestión, existe una estructura de alto nivel que estandariza y nos permite aplicar un sistema de gestión de calidad ambiental o de seguridad o de otro tipo al mismo tiempo, porque tienen una estructura similar. Entonces, en el momento que planificamos, tenemos aspectos muy importantes como establecer una política ambiental, donde la alta dirección de la empresa se compromete a conservar el ambiente, a mejorar su accionar ambiental y establece objetivos, establece métricas, establece programas. Después viene un proceso de hacer, el proceso más complejo, donde comunicamos, documentamos, llevamos a cabo programas, estimamos costos ambientales, revisamos nuestros aspectos ambientales, que es de qué manera nos relacionamos con el ambiente, estimamos cuáles son las entradas, las salidas de nuestros procesos y empezamos a optimizar. Con estos programas optimizamos el uso de los recursos, establecemos programas de sensibilización, programas de educación y generamos métricas para mejorar nuestro accionar con el ambiente. Tenemos la etapa de verificar, bueno, como todo sistema de gestión,
está el tema de llevar esas métricas, está el tema de hacer auditorías internas, revisiones por la dirección y otros mecanismos que nos permite revisar cómo es el cumplimiento de esos aspectos que nosotros visualizamos durante la etapa de planificación y durante la etapa de hacer, implementamos. Y una vez que nosotros tenemos esas métricas, tomamos acciones para la mejora. Entonces aquí hay acciones correctivas, hay mejoras, hay nuevos proyectos y esto se convierte en un ciclo porque iniciamos el proceso de planificación. Generalmente hacemos esto en lapsos de un año, pero bueno, esto puede variar en función de la cultura empresarial. Son múltiples los beneficios que genera la implementación de un sistema ambiental, un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO. Y para darle solo unos tips, bueno, mejora continua el desempeño ambiental, nos sentimos más comprometidos con el ambiente, cumplimos nuestras obligaciones, aquellos estatutos que establece la ley en materia ambiental. Tenemos eficiencia de recursos y eso repercute sobre todo sobre los procesos, sobre la productividad y sobre los costos. Entonces, sumamente importante. Gestionamos los aspectos ambientales, logramos los objetivos ambientales, generamos una cultura organizacional, ventajas competitivas, accesos a diferentes mercados y gestionamos riesgos. Pero todo esto, recuerden vincularnos con el ambiente. Eso genera que nosotros respiremos mejor, que nosotros tengamos aguas o recursos de mayor calidad, donde nosotros generemos alimentos con menos químicos, menos contaminantes. Entonces, todo esto llevémoslo siempre a la vida cotidiana. No es solo lo que vemos a nivel empresarial, las 8 horas de trabajo que estamos en nuestros empleos, sino que también genera mayor calidad de vida. Y esto es el impacto o el beneficio más importante de implementar sistemas de gestión ambiental en todos los procesos. Si nosotros, si todas nuestras empresas aplicaran una norma ISO 14001, nuestra realidad estoy seguro que sería otro y nosotros contribuiríamos muchísimo a esos objetivos para el cumplimiento del año 2030. Bueno, quiero vincular aspectos relacionados a la norma con la sostenibilidad. Y de alguna forma quiero hablarles sobre algunos elementos que se establecen o que se realizan durante la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental y que impacta directamente sobre los ODS. Entonces, por ejemplo, establecer un programa de gestión ambiental. Programa de gestión ambiental no es más que establecer metas, establecer programas, establecer objetivos que nos permitan mejorar el desempeño ambiental. Y eso impacta positivamente sobre energía asequible y no contaminante, nos permite la innovación, mejorar nuestra infraestructura, mejorar nuestros procesos y se traduce en una producción y consumo responsable, que es el objetivo 12. Cada uno de estos cuadritos, tal como se los presenté en la lámina anterior, representa uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y está muy relacionado con el accionar que tenemos durante la implementación de un sistema de gestión ambiental. Otro aspecto importante es la implementación de metas de control y reducción. Al nosotros conocer. Cuando iniciamos un proceso de implementación del sistema de gestión, lo primero que hacemos es diagnosticar qué tenemos, qué estamos haciendo, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuántos desechos estamos generando, cuántos residuos, en qué cantidades, en qué volúmenes, con qué frecuencia, y empezamos a establecer metas. Por ejemplo, yo quiero reducir en un 5% los desechos sólidos. Entonces empiezo a ver, bueno, de qué manera estoy malbaratando, qué residuos yo puedo aprovechar, puedo reciclar, puedo vender para generar algunos recursos y generar beneficio a otras empresas. Entonces esto me genera reducción. Y claro, finalmente repercute sobre el clima, sobre la vida submarina, porque todo lo que nosotros generamos llega al mar, y sobre la vida en los ecosistemas terrestres, sobre esa ecología. Establecemos funciones y responsabilidades en materia ambiental. Fíjense que todos nosotros en la empresa, desde la alta dirección hasta la persona que se encarga de gestionar los desechos, el mensajero, el oficinista, todas las personas tienen una responsabilidad directa sobre el ambiente. Y es aquí donde nosotros identificamos cuál es su interacción con el proceso, cómo genera desechos, cómo gestiona los recursos y establecer responsabilidades directas para cada uno
de nuestros colaboradores en el trabajo va a generar esa responsabilidad. Y eso repercute sobre el cuarto objetivo que tiene que ver con educación de calidad y producción y consumo responsable. Fíjense que el objetivo 12 es un objetivo que va a ser repetido en cada una de las acciones que nosotros tomemos. Bueno, el diseño e implementación de planes de contingencia, esto tiene que ver mucho con la gestión de los riesgos. Muchos de los colegas habrán hablado durante las presentaciones anteriores sobre este tema y seguirán hablando durante el foro. Y esto genera que nosotros, una vez que nosotros, en momentos que nosotros no superamos la etapa de prevención y ocurren ciertas cosas que no vimos, bueno, tener un plan para poder solventar la contingencia. Y eso al final impacta sobre el consumo, la producción y consumo responsable. Bueno, la capacitación en materia ambiental, eso nos hace más sensibles, más responsables e impacta directamente sobre tres de los objetivos y tiene que ver con educación de calidad, salud y bienestar, producción y consumo responsable. Otros aspectos como estimar los costos de la gestión ambiental. ¿Cuánto nos cuesta? A veces pensamos que realizar actividades relacionadas al ambiente genera un costo, genera más gastos, pero cuando nosotros nos gestionamos, tenemos gastos que no son visibles. Por ejemplo, consumimos más recursos, tenemos que pagar por la mayor cantidad de desechos que tenemos que gestionar, que tenemos que disponer, que tenemos que reciclar. Entonces, al nosotros estar conscientes de estos costos, podemos hacer estimaciones más reales y tomar medidas más eficientes, más eficaces para mejorar nuestro desempeño ambiental. Y eso tiene que ver con tres de los objetivos de desarrollo sostenible, el 9 que es industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades y producción y consumo responsable. Otros aspectos muy importantes, aquí voy a hablar de dos directamente, y tienen que ver con el cambio de tecnologías más eficientes, tecnologías que genere menos impacto ambiental, que tenga menos consumo de energía, que, por ejemplo, el cambio a luz LED, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, genera menos consumo, genera mayores beneficios, es una tecnología más eficiente. Y bueno, reducir el consumo es muy importante. Si nosotros reducimos el consumo de energía, generamos un impacto positivo sobre el ambiente, sobre el clima, por ejemplo. Entonces, aquí nuevamente entra el objetivo 13, que tiene que ver con acción por el clima. Bueno, documentar los procesos, incorporar acciones para la protección del ambiente, tiene que ver con la mayoría de los objetivos que hemos conversado anteriormente. E implementar campañas de comunicación y sensibilización que al final repercute sobre un ciudadano mejor, un ciudadano responsable con su ambiente. Fíjense, yo les he estado hablando de métrica. Iniciamos con evaluar el desempeño ambiental de una organización, diagnosticar qué es lo que hace, cuáles son sus procesos, sus entradas, sus salidas en cuanto al ingreso de recursos y las salidas de residuos, desechos, emisiones. Y después estimamos, colocamos indicadores, medimos, constantemente debemos medir nuestro accionar. Bueno, algunos ejemplos son nuestra huella de carbono, cuáles son las emisiones equivalentes de CO2, consumo de agua y energía, generación de residuos, tasa de reciclaje, cumplimiento legal de incidentes ambientales, entre otros. Y bueno, aquí les muestro un dashboard donde se visualizan diferentes gráficas, donde visualizamos cómo es nuestro desempeño ambiental a través de diferentes gráficas. Una forma de visualizar, pero para esto debemos medir. Entonces es un tema sumamente importante en la implementación de los sistemas ambientales. Bueno, esto se lo he venido hablando a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son esos pasos para implementar un sistema de gestión? A veces nos parece un poco difícil, un poco arriesgado, un poco un challenge. Y lo interesante es que es muy sencillo iniciar. Y iniciamos con el compromiso de la alta dirección. Cuando los jefes, cuando los accionistas dicen, vamos a mejorar nuestro desempeño ambiental y establecen una política, inicia este camino hacia la implementación de un sistema de gestión ambiental. Bueno, aprendemos, estudiamos la norma ISO 14001, nos capacitamos, hacemos una evaluación ambiental inicial. Y eso no es más que estimar cuál es el desempeño que en el momento que decidimos implementar un sistema de gestión tiene nuestra empresa. Planificamos, porque ya tenemos elementos para la planificación, podemos establecer metas que sean reales, algunas a veces no las conocemos, pero eso es parte del proceso, y establecemos objetivos y metas.
Quiero reducir en un tanto por ciento la generación de residuos. Quiero, por ejemplo, nosotros, y a veces es muy sencillo, por ejemplo, nosotros queremos reducir el consumo de agua. Entonces, bueno, vamos a colocar dispensadores de agua que permitan contabilizar un tiempo mínimo, que sean de unos 5 segundos, que sea suficiente para lavarnos las manos o para hacer una actividad en particular. Y con eso generamos un impacto positivo sobre la reducción del consumo de agua. Bueno, comunicar a nuestros colaboradores, a nuestros stakeholders, a nuestros clientes, porque, como les dije anteriormente, cada vez queremos tener un mejor accionar al ambiente. Y cuando nosotros tenemos un proveedor de productos y servicios que tiene una responsabilidad que el ambiente, nosotros seguramente eso nos va a hacer sentir mejor. Y por eso cada vez buscamos mayores proveedores que tengan un mejor desempeño ambiental, que tengan una etiqueta, que tengan una certificación, que nos indiquen de qué manera protegen el ambiente. Bueno, viene la etapa de implementación y operación, establecemos programas, establecemos métricas, estimamos nuestros costos, estimamos nuestros impactos ambientales, establecemos medidas. Esto se traduce en la comunicación, en programas, en una cantidad de acciones. Y siempre estamos monitoreando, midiendo con los indicadores que hablamos anteriormente, cuál es ese desempeño ambiental. Bueno, otro proceso importante, lo hablamos cuando describimos el ciclo de Deming rápidamente, auditorías y revisiones por la dirección que nos permiten detectar, mejorar, revisar el desempeño de nuestra organización en materia ambiental y al final establecer mejora continua. Ya para cerrar, espero que hayan tenido una presentación de conciencia, de reflexión, de información valiosa para ustedes. Bueno, importante es que la norma ISO 14001 es una herramienta clave para integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Fíjense que he tratado en esta presentación de vincular cómo mejorar nuestro desempeño ambiental en las organizaciones nos permite tener un impacto positivo sobre la vida, sobre el planeta, sobre la conservación del ambiente, que al final es nuestro hogar. Bueno, contribuye a una resiliencia operativa y a la reputación corporativa, nos permite llegar a nuevos mercados, a personas que cada vez son más responsables con el ambiente, contribuimos a mejorar nuestra casa y bueno, una cosa que es muy importante, que el momento de actuar es ahora. Para cerrar, quiero decirles, darles este mensaje de Mahatma Gandhi. La tierra tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Gracias por su atención. Espero que esta presentación contribuya de alguna manera en su formación, en su sensibilización. Y nuevamente gracias a Carlos Cabareda, a Luis Carlos Cabareda, por la oportunidad de llegar a ustedes y hablar de estos temas importantes. Hasta luego.